Queridos amigos, nuevamente con ustedes, Doctor Tigre, el de los ojos verdes que camina por las montañas, ronca de noche y es medio rayado. Hoy les contaré toda una serie, en el primer capítulo de una serie denominada 33 años después. Esto es una historia, es mi historia personal, pero también la historia de lo que ha sucedido en Ecuador en estos últimos 33 años a partir de la vida de El Cabo San Francisco. En el Cabo San Francisco llegué allá como médico hace 33 años, en el año 1982, y hacía un buen clima, era bonito. Empezaba mi vida familiar y empezaba también mi vida profesional. Era un médico rural. Todo era pues lleno de aventura, era un espíritu de aventura el que me reinaba. Había llegado a un pueblito costero en el que de alguna manera yo ya tenía relaciones, porque en 1976 al llegar por aquí me encontré con unos curas especiales, los curas de la Teología de la Liberación. Eran un par de curas italianos que habían escapado de Chile, Graciano y Julián, y ellos estaban en Muisne. Yo venía con una mochila y les pedí hospedaje. Me asombró la iglesia, me asombró la forma de dar misa. Era completamente diferente, se dialogaba con la gente pasaba a leer adelante todo la Biblia y luego razonaban sobre lo que leían. Y a partir de eso se hacían proyectos de desarrollo, se pensaba en cómo usar la tierra baldía, que se llamaba, es decir, las tierras vírgenes, pero los terratenientes de aquí, que eran los dueños de los barcos, hacían de las suyas en el pueblo. Eran dueños de vidas y haciendas, eran dueños de la ley, eran dueños del comercio y dueños de las tierras. Pero había muchas tierras que se llamaban tierras baldías, eran tierras vírgenes llenas de vegetación, de selva, de madera. Y con estos curitas se empezó una organización denominada OCAME. A esta organización yo llegué a apoyar durante mis años de estudio de medicina en la formación de promotores de salud. Era el momento especial, 1982, me había casado. Mi matrimonio, por supuesto, no era una cosa fácil. Me había casado con una muchacha esmeraldeña. Yo era un tipo de la clase, entre comillas, alta de Quito. Mi padre tenía caballos en el hipódromo, era el presidente del hipódromo, tenía 12 caballos de ellos, caballos argentinos. Tenía Mercedes-Benz en la casa, tenía, vivía en la Mariscal, el barrio más caro de Quito, el barrio de la Bolengo. Y bueno, era un medio social donde los padres decidían quién era el que tenía que ser el compañero de su hijo o de su hija, porque los hijos eran parte de este enlace para multiplicar las riquezas. Los hijos tenían que estudiar en el Quito Tenis, en ciertos colegios, y las importantes eran, más que el saber, las relaciones. Yo me sublevé ante eso, me conseguí una muchacha esmeraldeña, hija de unos profesores, gente sencilla, modesta, ella muy bella, reina de esmeraldas. Y bueno, nos casamos, no hubo una gran luna de miel, no hubo nada de eso. Y lo que más bien fue es que ella, que era una muchacha de la ciudad, que no había vivido en el campo, se fue a meter conmigo en una zona donde no había luz, sino que había un motor que operaba a ciertas horas y cuando se prendían dos planchas desaparecía toda la luz del pueblo. En un pueblito donde no había carreteras, prácticamente las carreteras tenían 100 años, 50 años, transitaban ya vehículos, pero se quedaban ahí, llegaban en el verano a las rancheras, en el invierno era prácticamente un bloqueo. Y durante todo ese tiempo, la gente del campo vivía en esta zona, eran pescadores, eran agricultores, y aquel invierno comenzó de una manera cruel. Todo empezó después de la muerte de Jaime Roldós, presidente del Ecuador electo en 1981 y un 24 de mayo murió. Y a partir de eso se sucedió otro gobierno, el de Osvaldo Hurtado, un tipo neoliberal, como todos, un conspirador a sueldo.
Siempre los vicepresidentes en Ecuador han sido conspiradores de sueldo, en este gobierno es la única excepción. Y bueno, cuando llegó el invierno, se bloquearon las carreteras. Empezó más o menos a la altura del mes de octubre y para junio todavía seguía lloviendo. Me tuve que quedar julio y agosto en el pueblo y las lluvias continuaban. En esos periodos de tiempo no hubo medicinas. Yo era un médico que había llegado por primera vez a un dispensario. El dispensario no tenía nada, tenía ni escritorios, no tenía nada. Conseguimos unas mesas, traje mi cama, traje mi mujer enloquecida de amor. Llegó con televisor, toda la vajilla que le habían regalado, alfombras y todo, a un pueblito que era de calles de lodo. Y bueno, se vivía el amor más romántico que se podía uno soñar, porque estábamos en un lugar completamente difícil, éramos solo los dos, vivíamos en el lugar más apartado del pueblo. Alrededor de nosotros habían fantasmas, la gente hablaba y decía que existía uno que se llamaba el Chancho Caballo, que era un fantasma, que los fantasmas caminaban por el río, que era un pueblo de leyendas, porque el Cabo San Francisco, junto con otros pueblos como por ejemplo Atacames, San Mateo, son los pueblos más antiguos de la provincia de Esmeraldas. Existen desde antes de la llegada de los españoles. Aquí existía una cultura indígena, la cultura de los manteños huancavilcas y antes de ellos, en el año 500, la cultura de Jamacuaque. Entonces, es un pueblo muy viejo, con tradiciones, con cerámica, con cultura propia, de pescadores que se meten al mar hasta las 160 millas, que viven en el mar 2, 3 días y regresan. Era un pueblo completamente diferente y nosotros estábamos viviendo los sueños de unos par de muchachos que empiezan su vida sabiéndose que se tienen el uno al otro. En el pueblo, cuando llegó el invierno, pues ya como les conté, nos quedamos sin medicinas. Entonces hice un pacto con la curandera, con la partera, les acompañaba a los partos, les llamaba a la curandera para que me ayude con plantitas medicinales y así comencé a aprender el uso de plantas medicinales. El bloqueo fue tan grande que pensé que la situación iba a ser desesperada, pero de la gente comenzó a salir alimentos que yo no conocía, muchas clases de caimitos, muchas clases de naranjas, de piñas, muchas clases de coco, de papayas, de frutas como eh, el zapote, el mamey, la guava. Bueno, abundaba la comida y traían de la selva cacería y del mar la pesca era, ¿qué voy a decirles? Había tal abundancia de pesca que comíamos pescado todos los días y tomábamos agua de coco todos los días porque no había agua, porque el invierno era tan crudo que todas las aguas eran negras, todas las aguas venían con tierra y se podía recoger solamente agua de lluvia. En el verano la situación era aún más difícil. En fin, ese fue el comienzo de lo que hace 33 años fue el primer episodio de una catástrofe natural como es el fenómeno del Niño. Y ahora estamos viviendo otra catástrofe natural, el terremoto de Pedernales y el norte de Manabí, que ha afectado también a la zona donde yo estoy. En esta zona pues estamos viendo lo que es el shock de un terremoto y más allá de la destrucción de casas que no ha sido mayor, ha sido el golpe económico y el golpe psicológico. La gente vive en albergues, el efecto y el impacto de los albergues ha sido algo tremendo. La economía está paralizada, no circula dinero, la gente pues no ve perspectivas, espera que todo venga del gobierno, el gobierno reparte comida. No sucedió eso hace 33 años, donde todo el mundo se fue a trabajar, todo el mundo sacaba comida, todo el mundo salía adelante. Era otro mundo, otro instante, era otra conducta social. Y ahora en cambio están expectativas de que lleguen las donaciones, la ayuda internacional, la ayuda nacional, están circulando camiones, la gente vive con esa expectativa, se agolpan en albergues que
Son focos infecciosos debajo de plásticos negros, un calor insoportable, los niños viviendo prácticamente hacinados unos al lado de otros, los adultos también. Completamente diferente a lo que fue el fenómeno del niño. Bueno, esta es la primera parte y les contaré lo demás después.